Hola, les saluda Carlet Kiss. Bienvenidos a este programa especial de New York One Noticias. En los próximos 60 minutos haremos un recorrido por las zonas más devastadas por el huracán Sandy. Desde Midland Beach, Manhattan, Far Rockaway, Red Hook y aquí mismo en Coney Island. Conoceremos en qué estado quedó la ciudad y en qué estado está la ciudad a 6 meses de la peor tormenta que jamás haya visto nuestra región. La reparación de hospitales y el servicio eléctrico, la difícil decisión entre reconstruir o abandonar el hogar, la pérdida de empleos y el impacto en los pequeños negocios. ¿Y cómo estamos ayudando a aquellos niños que aún demuestran trauma emocional? Quédense con nosotros en este programa especial a 6 meses de Sandy, pero primero exploremos por qué esta tormenta tomó a muchos por sorpresa. Hablamos con nuestro meteorólogo Miguel Montoya desde nuestros estudios vía Skype. Miguel, muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Por qué, si sabíamos que venía un huracán, aún así pareciera como si no estuviéramos preparados para recibirlo? ¿Nos tomó por sorpresa? Bueno, creo que estábamos preparados, pero no preparados para el gran impacto que iba a tener en el área metropolitana con las inundaciones y el efecto que tuvo a lo largo de la costa. Y parte del problema es que Sandy tardó unos 4 o 5 días en llegar a nuestra región. Entonces estamos hablando toda la semana y el fin de semana de Sandy. Todos esperábamos a Sandy y cuando llegó con toda furia, con fuertes lluvias, vientos, especialmente sobre los estados del Atlántico Medio, y el impacto para nuestra región fue más que todo el viento y las inundaciones sobre zonas costeras y obviamente en el área metropolitana. No estábamos claros en los efectos verdaderos que iba a conllevar Sandy. ¿Será también por el hecho de que su categoría era 1 y de hecho antes de entrar a nuestras costas quizás bajó de categoría y es por eso que muchos bajaron la guardia? Es posible, pero personas tienen que entender de que simplemente porque un huracán es categoría 1, 2 o una tormenta tropical, el impacto puede ser tremendo. Como aquí en el área metropolitana, los vientos apenas alcanzaron a fuerte tormenta tropical, los vientos huracanados permanecieron hacia nuestro sur, pero obviamente vieron el impacto que tuvo en el área metropolitana, y eso fue más que todo debido a la duración del evento, porque la tormenta desde que estaba en el Caribe estaba aumentando los niveles del mar aquí en el área, en el noreste del país, y por eso es que las marejadas ciclónicas alcanzaron de 13 pies aquí en el área metropolitana. Ahora, el Centro Nacional de Huracanes hizo una corrección que quizás también aprendiendo un poco de esta experiencia, el hecho de que al bajar de categoría dejaron de emitir ciertas alertas. ¿También eso pudo haber influido? Eso quizás confundió sí, al público, pero al mismo tiempo tienen que entender sí, confundió bastante, es verdad. El problema es que tienen que entender que todavía era una intensa tormenta, y simplemente porque había cambiado de categoría de un sistema tropical a un sistema híbrido, la tormenta era la misma y el impacto iba a ser igual. Ok, bueno, muchísimas gracias, Miguel. Ok, gracias. 6, 8 y hasta 13 pies de altura. Así deben de elevar sus casas los dueños de vivienda afectados por el huracán Sandy. De lo contrario, se arriesgan no solo a sufrir más inundaciones, sino a tener que pagar pólizas de seguro mucho más costosas. Ese es el caso de Anya Gurvich. Su casa quedó completamente destruida por Sandy. La ciudad le recomendó elevar la estructura, un proceso cuyo costo oscila entre los $10,000 a $100,000, eso sin incluir los nuevos cimientos. Estos últimos 6 meses han sido particularmente difíciles para esta residente de Staten Island porque no solo es incapaz de costear el trabajo, sino que teme que su casa está contaminada con moho. Rosarina Bretón la visitó. Escombros, moho y destrucción son las imágenes que permanecen en los recuerdos de Anya Gurvich luego de que en octubre del año pasado el huracán Sandy le arrebatara todas sus pertenencias. Básicamente, si hubiese permanecido aquí durante la tormenta, hoy no estaríamos hablando porque literalmente la casa entera estuvo bajo el agua. Estas imágenes muestran la magnitud de la destrucción. La casa de Gurvich recibió unos 11 pies de agua, lo que arruinó las paredes, la electricidad, el piso y hasta el techo de la propiedad.
Según Gervich, después de 5 días del huracán Sandy, todavía era imposible llegar hasta su casa. En esta área usted necesitaría un bote para llegar a mi casa. Esto muestra el nivel que alcanzó el agua. Básicamente el primer piso de mi casa se inundó completamente cuando el agua se estabilizó. Probablemente cuando aumentaron las olas el agua pasó del techo y la muestra son las manchas del agua salada en mi segundo piso. A pesar que las flores tratan de volver a nacer y la casa a simple vista luce en buen estado, Gervich asegura que su propiedad está totalmente arruinada. Y según la propietaria de este hogar, podría ser peligroso para la salud entrar allí dentro sin utilizar una máscara. Con nuestras máscaras puestas, observamos detalladamente lo que aún quedaba allí. Gervich nos mostró cómo el programa de reparación rápida había restablecido la energía eléctrica. Sin embargo, ella asegura que por el momento todo parece indicar que reconstruir su casa será imposible. Y es que para que la estructura quede libre de impurezas, todos los vecinos deben también levantar nuevas edificaciones. Si la labor se realiza por la ciudad en cada zona, entonces tiene sentido reconstruir. Ahora, si solo yo voy a hacer el trabajo y la casa de al lado no va a hacer nada y se queda contaminada, no serviría de nada. No se puede vivir en un área contaminada. La agencia de reparación rápida le recomendó a Gervich que elevara su propiedad a 13 pies sobre el nivel del mar, pero ella dice que no tiene suficientes recursos para hacerlo, pues antes del huracán un inquilino le ayudaba con los pagareces y luego de perderlo todo solo le quedan las deudas y los escombros. Ahora no tengo un inquilino, no tengo casa ni un lugar para vivir, pero sí debo pagar mi hipoteca. Por el momento, el banco encargado de su préstamo aplazó por 3 meses los pagareces de la hipoteca. No obstante, cuando la extensión culmine, Gervich, si quiere evadir un embargo, tendrá que pagar toda la deuda atrasada. Cualquiera pensaría que luego de lo ocurrido, esta mujer se sentiría devastada, pero su mentalidad optimista muestra lo contrario. Vine a este país hace 22 años, con $300 en el bolsillo, un niño de 8 años en mis manos, y yo ni siquiera hablaba inglés. Eso sí era un problema, y mira la cantidad de cosas que acumulé con el tiempo. Sí, ahora me río y sé que todo se puede restaurar. Lo más importante es que estamos sanos y lo demás se puede volver a comprar. Dejando su hogar de 11 años, donde vio a su hijo crecer y disfrutó de memorias inolvidables, ahora Gervich se marcha con la seguridad de aunque quizás no vuelva a reconstruir estas paredes, su futuro continuará hacia adelante. Rosarina Bretón, New York One Noticias. El hospital de Coney Island aún no concluye sus reparaciones. Este centro médico, al igual que el hospital de Bellevue, recibieron decenas de millones de dólares para restaurar sus operaciones nuevamente. Aunque ya recibe pacientes, debe continuar con sus labores de reparación a la vez que debe implementar una estrategia para afrontar nuevas tormentas. Nuestra reportera Luz Plasencia hizo un recorrido por sus instalaciones y nos cuenta qué ha cambiado hasta ahora. Una cámara de vigilancia captó cómo el agua inundó en minutos el sótano del edificio principal del hospital de Coney Island durante el paso del huracán Sandy. El agua en el sótano de este edificio y los túneles bajo tierra afectaron todos los sistemas eléctricos y mecánicos para este edificio. Sin ellos no podíamos proveer servicios de apoyo a los pacientes en el hospital. Cientos de pacientes fueron trasladados a otros hospitales antes del paso de la tormenta. Más de 200 pacientes no críticos que permanecieron en el hospital tuvieron que ser evacuados en cuanto pasó el huracán. Aparte del sótano, el primer piso de todos los edificios también se inundaron con hasta 18 pulgadas de agua. Inicialmente necesitábamos abrir lo más rápido posible porque no habían servicios de cuidado médico en esta sección de Brooklyn. Y entre 24 horas abrimos un área de atención sin turno. Desde entonces hemos trabajado en restaurar el servicio completo del hospital. A 6 meses después del paso del huracán, el hospital ofrece la mayoría de sus servicios médicos. El departamento de emergencia funciona en 40% del espacio que tenía anteriormente, haciendo espacio para recibir a pacientes de medicina general y pediatría. Además, continúa la reconstrucción de los quirófanos, al igual que otras áreas. El primer piso, unos 140.000 pies cuadrados, todo tuvo que ser restaurado porque fue agua tóxica que había entrado. Limpiamos el sótano, los interruptores eléctricos y las bombas han sido reemplazadas en su mayoría temporalmente para poder regresar a la operación y continuamos reparando el primer piso área por área. El agua destruyó los equipos del Departamento de Radiología, valorados en más de $4,5 millones.
Unidades móviles afuera del hospital ofrecen estos servicios temporalmente. El equipo eléctrico en el sótano que estuvo sumergido bajo agua tiene que ser completamente reemplazado. El hospital recibe su suministro eléctrico directamente de Con Edison a través de estos cables hasta que el hospital logre reconstruir en otra área su nuevo sistema eléctrico. Y es que mientras reconstruyen, también buscan poner en efecto varios planes para protegerse contra futuras tormentas. Tenemos dos ideas. Una, pondríamos paredes en forma de C o barreras de agua alrededor del campus. Tenemos que ver qué tan práctico es en esta área. La otra es construir el departamento de emergencia y los demás departamentos del primer piso y los sistemas mecánicos en un nuevo edificio que comienza a un nivel más alto que la primera planta. Este nuevo edificio podría costar hasta $400 millones y sería financiado por fondos federales, estatales y municipales. Aunque no ha sido oficialmente aprobado, Wagner quisiera comenzar la reconstrucción a más tardar en el otoño. En Coney Island, Luz Plasencia, New York One Noticias. La respuesta de la ciudad y el estado fue aplaudida tras la devastación causada por Sandy. De ahí en adelante se han sugerido nuevas medidas para proteger a nuestra región de otros desastres naturales. Algunas de ellas ya fueron implementadas, como nos explica nuestro compañero Juan Manuel Benítez. 6 meses de recuperación, lenta reconstrucción y readaptación. La Autoridad Eléctrica de Long Island fue quizá la entidad más criticada. Sus clientes sin luz durante semanas. Cuomo quiere privatizarla y la comisión encargada de estudiar su futuro aún no ha presentado sus conclusiones. No es la única formada. El gobernador creó también la Comisión Estado de Nueva York 2100. Que liderada por Judith Rodin, presidenta de la Fundación Rockefeller, presentó sus recomendaciones en enero. Entre ellas, la transformación general de la infraestructura energética y urbana de la región impactada por Sandy. Por su parte, la comisión encargada por el alcalde Bloomberg tendrá su informe listo este mes de mayo. Por ahora, la ciudad ya cuenta con nuevos mapas de emergencia de inundación, si bien muchos opinan que la información en ellos ya está anticuada y la zona de riesgo es mayor a la dibujada. El Senado estatal también intentó echar una mano con una comisión de estudio. Sandy le trajo más suerte a Joe Lora. Su labor al frente de la MTA durante la tormenta le catapultó a abandonar su puesto y lanzarse como candidato a la alcaldía. Es una de las muchas señales del impacto de Sandy en la contienda. La ciudad ya no es lo que era y de uno de los aspirantes dependerá si lo aprendido se toma en cuenta o si Sandy queda como un trágico recuerdo sin efecto transformador perceptible. Juan Manuel Benítez, New York One Noticias. Bueno, y mientras se tejen estrategias para prevenir lo peor y se distribuye la asistencia gubernamental entre los afectados, una comunidad que también sufrió el duro golpe de Sandy todavía lamenta en silencio y en las sombras lo que perdió tras el huracán, con escasas posibilidades de recibir ayuda. Conmigo se encuentra la reverenda Terry Troya del Centro del Inmigrante para hablarnos del impacto que ha dejado Sandy entre los inmigrantes de Staten Island. Terry, muchísimas gracias por estar con nosotros. Queríamos preguntarte, recorriendo las calles de Staten Island nos hemos dado cuenta que muchos inmigrantes prácticamente se quedaron literalmente en la calle, precisamente porque lo perdieron sin muchas posibilidades de recibir ayuda. Explícanos más o menos cómo ha sido la situación para esta comunidad. Bueno, hay muchas personas sin documentación que fueron afectadas por Sandy. Y esta gente, ellos perdieron sus casas, todas sus cosas, sus fotos, su identificación y los trabajos que existía en el área de desastre. La recuperación para ellos ha sido muchísimo más lenta que el resto de la ciudad, ¿no? Exacto. Ellos no califican para este FEMA de ayuda nacional. Y también no estamos seguros qué tipo de ayuda ellos van a calificar en lo futuro con dinero que viene, los fondos que vienen de la ciudad de Nueva York. Pero si ellos no están recibiendo asistencia de renta del gobierno, hay dos problemas, de viviendas todavía
y de trabajo en las áreas más afectadas, porque los restaurantes, los bodegas, las diferentes tiendas y negocios pequeñitos que ellos están trabajando duro, los inmigrantes indocumentados, ya no existen no más. La infraestructura todavía falta. Exacto, económicamente. Y también no hay un extremo de asistencia de renta para ellos. Ya esta fundación de Robin Hood ya le da $50,000 en esta ayuda ¿Para asistirlos con el pago de alquiler? No, solamente para rentar, okay. Pero era solamente para maybe 50 personas. Sí. Okay, y ya estamos hablando sobre 500 familias. Básicamente me estás diciendo que esta comunidad ha podido subsistir gracias a la comunidad misma. Lo mismo que se ha recolectado entre la ciudadanía y nada que ver con el gobierno. Exacto. Son voluntarios, son los voluntarios del centro y la gente que apoya al centro, más de otras organizaciones de inmigrantes ahí en Staten Island. Y también las fundaciones locales, más de Robin Hood, también Siller Foundation. Ellos están dando ayuda de comida, de ropa, de muebles y ayuda con los apartamentos, de reparar las casas definitivamente, sin preguntas si usted tiene estatus o no. Sí. Pero hay diferentes obstáculos con el dinero del gobierno. Claro, bueno, es evidente simplemente por el hecho del estatus migratorio. Ahora, ¿cuál es el estado actual? ¿Han ellos podido recuperar algo de normalidad o no? Algunas familias están viviendo ahorita en diferentes apartamentos, pero son en transición, porque algunos quisieran regresar a su hogar en el área de desastre, algunos son dueños de su propia casa, y más, la mayoría de la gente están viviendo con otras familias, con vecinos, con otra familia en otros barrios, like en Port Richmond, en la costa norte de Staten Island. ¿Se ha visto algún tipo de éxodo de Staten Island, esta comunidad que era tan rica de inmigrantes? Por supuesto, con esta devastación, ¿se han tenido que ir de la región de Staten Island? ¿O? No un éxito grande, pero hay algunas familias que están buscando apartamentos de bajo precio en otros lugares en Nueva York, porque como nosotros ya no tenemos muchos apartamentos, porque fue destruido 6,000 apartamentos en Staten Island, ellos están buscando otra área de vivir. También las familias buscan las áreas que tienen trabajo. Por ejemplo, en Tottenville ya había una salida grande de inmigrantes de Tottenville, porque este fue un área muy afectado y no hay mucho tráfico en los negocios. Los trabajadores están buscando trabajo, otra área para vivir cerca de su trabajo. Ahora, ¿de qué manera puede recibir más ayuda esta comunidad? ¿Cómo podemos seguir ayudándolos a ellos? Bueno, ya vienen fondos del gobierno que se llama CDBG Money. Estos fondos son para ayudar a la gente que fue afectada por Sandy. Y estamos preguntando si la ciudad puede usar algunas partes de este dinero para asistencia de renta sin pregunta de estatus inmigratorio de esta población. That's una manera, ojalá en lo futuro, en 2 o 3 meses, maybe es posible que ellos saquen dinero de ayudar su vivienda. ¿Esto es algo que necesita ser aprobado o ya está en...? Hay un proceso de aplicación, pero yo no sé si la ciudad va a dar este permiso o si permite dar este dinero a gente que no tiene estatus migratorio. Claro, yo no sé. Todavía. Exacto. Y más, hay una cosa que se llama round tables de necesidad. Sí. Okay? Es como una mesa. Tenemos que presentar casos para que otras fundaciones nacionales puedan dar dinero directamente a las familias que están afectadas. Okay. Pero tenemos que estar conectados con un trabajador social de caridad católica para recibir esta oportunidad. Claro. Y tenemos que decir exactamente cuál es su necesidad, porque estamos buscando las familias que tienen ancianos, que tienen niños que tienen problemas médicos, o familias que tienen diferentes problemas de su casa que podemos reparar.
o dar asistencia si ellos no están trabajando. ¿Qué son estos números que tienes aquí en...? Bueno, si las familias de Sandy, de Staten Island, las familias indocumentadas pueden llamar a este número. ¿El 718? Sí, 447-6330, extensión 21. Ellos pueden pedir a Caridad Católica para un caso. Sí. Y dice que usted quisiera participar en esta mesa de necesidades. Muchísimas gracias, Terry, por estar con nosotros. El vecindario costero de Red Hook en Brooklyn fue arropado por olas y olas de agua salada que causaron graves daños en edificios residenciales y comercios del sector. 6 meses después de Sandy, los esfuerzos de limpieza dan visos de normalidad, pero algunos residentes siguen entre la desesperación y el miedo de que una tragedia similar vuelva a suceder. Fabiola Galindo nos presenta a una familia que 6 meses después de la tormenta todavía están a la espera de reparaciones. Eliezer Medina ingresa a su vivienda con su esposa Irene, aún temeroso por el futuro que les dejó el paso del huracán Sandy, cuyas cicatrices no solo se ven en la vivienda de la familia, sino también en su memoria. Si algo así pasa otra vez, this time I'll be prepared. Yeah. I won't be in my house. Yo no voy a estar en mi casa. Yo no me voy a quedar aquí. Medina perdió su trabajo de cocinero en un restaurante del área debido a Sandy, que también empeoró las condiciones precarias en las que ya vivía. Visitas como esta de contratistas enviados por la Administración de Viviendas Públicas a cargo de las reparaciones en su apartamento se han vuelto más comunes, aunque menos eficaces, dice. Tú le preguntas, ¿cuándo viene para atrás? We don't know. Su frustración es evidente y las imágenes de su vida antes de Sandy lo motivan a salir adelante. Luego de recuperar su empleo tras la reapertura del restaurante en donde trabaja, Medina intenta volver a la normalidad. Su esposa dice que en los más de 20 años que viven aquí, Sandy marcó un antes y un después. No es por nada, pero después de Sandy, esta comunidad se volvió más como una familia. Porque entre todos nos ayudamos, incluso gente que yo no conocía en todos los años que hemos vivido aquí. Después del paso del huracán Sandy, el alcalde Michael Bloomberg comparó las imágenes que se veían a lo largo de la ciudad con aquellas solo presenciadas durante la Segunda Guerra Mundial. Para muchos estas imágenes todavía siguen siendo las mismas. Familias como Medina en zonas costeras como Red Hook fueron de las más afectadas. Sin embargo, las reparaciones en el apartamento han sido paulatinas, dejando mucho trabajo por delante. Bueno, me gustaría que ellos arreglan aquí, o si no, me quiero mudarme de aquí, porque como que dice que estoy cansado ya de este apartamento. Ojalá que, en the future, this never happen again. Ojalá que esto nunca pase otra vez. Un futuro que para muchos continúa siendo incierto. En Red Hook, Fabiola Galindo, New York One Noticias. Unos 800,000 clientes en la ciudad de Nueva York se quedaron a oscuras por varios días tras el paso de Sandy, debido en gran parte a que los postes y líneas de transmisión no soportaron la potencia de los vientos huracanados y que, según declaraciones de un representante de la empresa Con Edison durante una audiencia ante el Consejo Municipal, la red eléctrica estaba lista para aguantar una marea tormentosa de 10, 12 pies de alto, pero no de 14, como la que arrastró Sandy. Esta crisis puso en evidencia las deficiencias de un sistema quizás arcaico y vulnerable a los caprichos de la naturaleza. ¿Qué hacer entonces para que no vuelva a suceder? Con nosotros se encuentra Carlos Torres de Con Edison para hablarnos precisamente de este tema. Carlos, esta tormenta nos tomó a muchos por sorpresa, por supuesto. ¿De qué manera, a pesar de todos los planes que pudieron ustedes haber previsto para enfrentar esta tormenta, qué pasó? Cuando pasó Sandy, nosotros tenemos nuestro plan de tormenta costial, que nosotros tenemos ejercicios para practicar. Nosotros tenemos este plan desde el año 2007 y eso empezó desde 2005, que cuando pasó Katrina allá en el sur. Nosotros queríamos aprender y preparar por si acaso algo así pasaba en el sistema de nosotros. Pusimos este plan en marcha en 2007. Sí, en 2007 y lo practicamos. Y en 2010 lo practicamos otra vez. Y después en 2011 pasó Irene y estamos preparados y usamos el plan. Lo pusieron a prueba y funcionó. Sí, y estamos preparados y suerte con Irene no fue la inundación al extremo como fue Sandy. Ahora vamos un año más y en el 2012 ya viene Sandy.
y los estimados que nosotros cogimos del National Hurricane Center y National Weather Service fue de 9 a 12 pies. Lo que pasó actualmente fue 14 pies. Nosotros preparamos para esos 12 pies, pero cuando vimos esa cantidad de agua que fue por arriba los barriles que nosotros pusimos en preparar, porque el plan empieza 5 días antes. Cuando vemos la posibilidad de impacto en la área de nosotros, empieza a 120 horas, que es 5 días. Y nosotros empezamos el plan, los movimientos de todos los 13 millones de empleados de la compañía para empezar a preparar. Tenemos llamada de conferencia para preparar cada sección de la compañía, de electricidad, de vapor y de gas. Mirando los sistemas, preparando, poniendo los barriles para proteger el equipo. Las barreras que más que todo lo que hacen es soportar un poco la crecida, el agua que la agua que crece, y también ponemos bombas para cualquier poco de agua que pasa, para poder sacar esa agua para que no afecte el equipo de nosotros. Pero como vimos con Sandy, fue mucho más y eso no fue suficiente para aguantar. Ahora, entonces, 6 meses después de Sandy, me imagino que ya tienen un plan previsto para una eventualidad como esa otra vez, que la naturaleza, ¿no? Tengo entendido que esto causó unos 450 millones en pérdidas, fue lo que costó Sandy más o menos. Sí. Ahora, un plan para que esto no vuelva a pasar, ¿cuánto necesita con Edison? Bueno, nosotros lo que tenemos es muchas cosas que estamos haciendo. Primero, mirando lo que pasó y aprendiendo de lo que pasó y ver lo que tenemos que hacer. Después de eso, ponemos unos planes en puesto, y nosotros traemos un agente de la Florida que ellos saben la experiencia de huracán y eso, y estamos aprendiendo con ellos para poder ver lo que podemos hacer mejor. También nosotros estamos mirando nosotros comitamos con el alcalde de Nueva York a poner 250 millones para entre este año y el año que viene, para endurecer el sistema para protegerlo contra los huracanes y los ciclones. ¿Protegerlo contra el agua? ¿También están considerando líneas subterráneas? Sí. Nosotros lo que estamos mirando ahora también, de parte de los 250 millones es para 2 años, pero en total, de este año hasta el 2017, 2018, expender $1 billón para reorganizar el sistema y prepararlo para este sistema. Eso va a ser para el sistema de electricidad, sistema de gas y de vapor. Ahora, ¿quién va a costear este proyecto? Me imagino que el cliente, ¿no? Va a ser parte del cliente, y nosotros tenemos un plan de tarifa ahora con el Estado para... Están pidiendo un aumento de tarifa, más o menos un 3%. Sí, es como 3% de electricidad. ¿De qué manera piensan vender esa idea? Por supuesto que ya siendo el sistema eléctrico un poco más costoso que el resto del país, ¿no? Sí. O sea, ¿cómo le piden ustedes al usuario? Los sistemas de proteger que estamos son uno de la tecnología que estamos mirando, que lo más moderno que hay ahora posible para prepararnos para eso. Y el efecto de Sandy se ve que como tenemos ahora los más tiempos extremos en estos varios años, parece que no se va a poner mejor. Claro. Va a seguir. Precisamente, esa es mi próxima pregunta. Vino Irene, al año siguiente ya estaba Sandy. ¿Están preparados? Yo sé que tienen un plan para más o menos unos 4 años, que digamos que es lo que toma tratar de reforzar un poco el sistema, pero ¿están listos para otro huracán el próximo año? Nosotros tenemos el plan y trabajó bien el plan, y nosotros tenemos los ejercicios de práctica, pero tenemos los mismos tormenta actual, que de verdad aprendimos mucho. Lo que también estamos ya, cuando pasó Sandy, pusimos sistema para atrás para normal, y estamos poniendo cosas ahora para reforzar el sistema para este año. Pero eso no vamos a parar con este año, vamos a seguir poniendo más sistemas y mirar para más tecnología que podemos hacer para mejorar el sistema, para prepararnos para esas situaciones. ¿Qué ustedes creen aprendieron más acerca de Sandy? Además de, por supuesto, todo lo que es el reto que representa estas inundaciones. Pero ¿qué fue lo que más puso en evidencia con Edison? Que puede tener estimado de la cantidad de agua que va a venir, pero tiene que estar preparado por más. Y como la barrera esa de concreto que hablé,
están puestos en un sistema, vamos a estar preparados para un tipo de tormenta de Sandy, pero podemos aumentar por si acaso hay más. So, si el National Hurricane Center o el National Weather Service dice que va a ser 14 pies otra vez, nosotros vamos a tener preparado para más. ¿Y qué retos representa Nueva York para protegerla y mantenerla siempre en el servicio eléctrico? Eso es muy importante para nosotros, para estar preparados, y nosotros vamos a hacer lo que hace falta hacer para prepararnos para esta situación. Bueno, Carlos, muchísimas gracias entonces por estar con nosotros y por contribuir con nuestro especial de a 6 meses de Sandy. Residentes de los Rockaways no solo sintieron la furia de Sandy en sus propiedades, sino que 6 meses después todavía tienen que hacer malabarismos para desplazarse por la falta del tren A, teniendo que depender de autobuses de enlace que duplican su tiempo de viaje. Nuestro compañero Jonathan Hinoa habló con residentes del área sobre las inconveniencias de este transporte público fracturado. Víctor Hugo Estrada labora en el Bajo Manhattan y después del paso del huracán Sandy, su viaje se ha convertido en una verdadera travesía. Muy difícil por el tiempo que casi se dobla. Cada día, Estrada tiene que luchar para poder tomar un asiento en uno de los autobuses de enlace que están operando para reemplazar el tren A en los Rockaways. El huracán Sandy causó serios daños a los rieles y el sistema de señales del tren A entre Howard Beach y los Rockaways. El viaje en autobús ha creado grandes inconvenientes para los viajeros. La corredera de cambiar de bus a tren, el regreso también sale uno corriendo para agarrar el bus y llegar temprano a su casa. Los autobuses operan cada 4 minutos durante las horas pico, pero se llenan de pasajeros bastante rápido. Los usuarios se quejan que ahora tienen que salir mucho más temprano de la casa, ya que los autobuses generalmente pierden mucho tiempo en el tráfico de la mañana. Siempre llego tarde o me tengo que levantar más temprano para poder llegar a tiempo. Yo cogí el tren A en Far Rockaway de la 36 hasta Broadway Junction. Una ruta que yo la hacía en 20 minutos y ahora lo hago en 1 hora y media o 2 horas. E incluso a veces tengo que pagar 2 veces. Y hay quienes aseguran que por haber estado llegando tarde a sus empleos, muchos residentes de los Rockaways ya han comenzado a sufrir las consecuencias. Mucha gente han perdido el empleo por llegar tarde, porque quienes cogen ese servicio por la mañana son trabajadores y el patrono no va a considerar que llegó tarde por culpa de MTA. El pasado lunes, la MTA redujo el servicio de autobuses de enlace en un 20% para días de la semana y en un 40% para los fines de semana. Estrada dice que esto será un duro golpe para el servicio que está operando a su máxima capacidad durante las horas pico. Espero que no quiten buses porque entonces es peor. Somos el área que más sufrimos. La MTA está trabajando para restablecer el servicio de la línea del tren A en los Rockaways para el verano. Sin embargo, indica que es imposible tener una fecha en específico debido a la cantidad y la complejidad del trabajo que tienen por delante. En los Rockaways, Jonathan Hinoa, New York One Noticias. Muchos dueños de pequeños negocios siguen en apuros tras el huracán. Dicen que su situación ha empeorado aún más por la falta de ayuda federal y estatal que dicen les fue negada. Ello pese a que entre el paquete de ayuda aprobado por el Congreso figuran $16.000 millones en subsidios de desarrollo comunitario para ayudar a dueños de casas, inquilinos y negocios impactados por el huracán. Y son historias como la de Carmen Grullón las que demuestran la perseverancia de la comunidad hispana. Luz Plasencia habló con ella. Carmen Grullón felizmente atiende a una de sus clientes en su salón de belleza en la avenida Mermaid en Coney Island. Desde el paso del huracán Sandy hace 6 meses, Grullón no se ha dado por vencida en levantar nuevamente su negocio. De verdad que me vi bien fea porque la situación estaba bien crítica. Muchos clientes pensaban que el salón estaba cerrado, que si se iban a otro lugar, que si después se fueron dando cuenta de que estaba funcionando, fueron regresando. Entonces ahí es que yo he podido, tú sabes, irme recuperando un poco. Por eso tengo la esperanza en Dios que siga avanzando para ver lo que puedo hacer. 6 pies de agua inundó su negocio a pesar de estar ubicado a 2 largas cuadras de la playa de Coney Island. Perdió algunos equipos como secadoras de pelo y el agua empapó todos sus espejos, gavetas y sillas. La empresaria limpió lo mejor que pudo y abrió su negocio 2 semanas después de la tormenta. Y desde entonces, con buen humor, ha continuado trabajando con lo que le queda. Gracias a Dios, se secaron, están normal, tú sabes. Sí. Gracias a Dios. Tuve los demás equipos como están, los espejos salieron de nuevo modelo y ¿qué puedo hacer? 6 meses después, Grullón ha perdido las esperanzas de recibir ayuda de la ciudad, el estado y FEMA, ya que ha solicitado asistencia y préstamos y se lo han negado. No me pudieron ayudar,
sin ningún, no me dijeron la razón, simplemente no califiqué y punto. ¿Y usted no volvió a tratar de aplicar de nuevo? No, porque si me lo negaron y me comunico con FEMA y FEMA me dice lo mismo, me transfieren de nuevo con otra persona y me contestan lo mismo, yo dije, yo no voy a perder mi tiempo, para eso sigo trabajando hasta que pueda yo salir adelante. Grullón dice que ha perdido cerca de $5,000 en equipo, sin contar el ingreso perdido por la falta de clientes que asisten a su salón. Varios negocios en la avenida Mermaid no tuvieron la suerte o la determinación de Grullón y continúan cerrados. Ella asegura que los pequeños negocios se han sentido abandonados por la falta de ayuda, especialmente de la Agencia de Manejo de Emergencias, o FEMA. Yo te voy a decir la verdad, no he escuchado que ningún comerciante me ha dicho FEMA me ayudó o recibí crédito. De la poca persona que he escuchado, también le pasó lo mismo que me pasó a mí. Han sido negadas. Muchas personas se arriesgaron, remodelaron con su propio dinero y no han recibido absolutamente nada. Según Grullón, el dueño de la propiedad del salón la ha presionado para que remodele, pero ella insiste en esperar hasta renovar su contrato de alquiler, que se vence en junio. Por el momento, ella dice que continúa abierta gracias a la lealtad de sus clientes. En Coney Island, Luz Plasencia, New York One Noticias. Algunos niños de Far Rockaway aún no se recuperan del impacto emocional que les causó Sandy. Nuestro compañero Jonathan Hinoa nos cuenta qué se está haciendo para ayudarlos. Entre un 30 a un 40% de los estudiantes de la Escuela Pública 197 de Far Rockaways quedaron sin un hogar después del huracán Sandy. Y 6 meses después, los niños están mostrando las cicatrices dejadas por el fenómeno natural. Los niños no pueden circular el miedo, las emociones por medio de palabras. Entonces ellos dicen palabras que no son apropiadas a un amigo o a una amiga o a los profesores. Entonces vemos el comportamiento que a veces cambia y entonces el estrés toma lugar en la clase también. Villavicencio dice que muchos de los niños de esta escuela lo perdieron todo. Esto además de los retos que han tenido que enfrentar en la escuela, que fue cerrada por más de una semana al quedar sin electricidad y calefacción. Que yo estoy un chin preocupada porque yo creo que eso va a volver un día y pasar otra vez. Y yo no quiero que eso pase otra vez. Al ver que los niños no eran los mismos en los salones de clases, el pastor Neron Tillman de la iglesia cristiana St. Philip's de Brooklyn decidió hacer algo. Desde el primer día que estábamos aquí ayudando, estábamos enfocando en las necesidades de los adultos y un día estaba hablando con un compañero y le dije, tenemos que hacer algo por los niños. Ahora Tillman ha comenzado una iniciativa donde junto a otros consejeros vienen a la escuela para dar consejería y ayudar a los niños a enfrentar los traumas dejados por Sandy. Ellos todavía están traumatizados porque su vida no es la misma. Todavía no tienen servicio de subway, todavía hay problemas en el servicio de autobuses, les falta mucho y todavía permanecen desplazados de sus hogares viviendo con primos, en hoteles y aunque no lo crean, en esta área todavía hay personas que no tienen agua caliente y energía eléctrica. Tillman y su iglesia están proveyendo la consejería de forma gratuita, sin ningún costo para el distrito escolar ni la ciudad. Jonathan Hinoa, New York One Noticias. Antes de terminar, repasamos algunas de las historias más impactantes de mano de nuestros reporteros. Fabiola, Jonathan y Luz, primero que nada mis respetos por estar en la línea de batalla, tanto en los días previos como los siguientes a la tormenta Sandy. Pero quisiera hablar con ustedes, repasar un poco, 6 meses después de esta tormenta, ¿ha cambiado mucho? ¿Se ha sentido de verdad los esfuerzos de recuperación en la ciudad? Bueno, para comenzar creo que como conversábamos es un poco varios lados, ¿no? Es el lado de las personas que han reconstruido sus viviendas de una manera casi de emergencia, que quizás es solo para temporal volver a sus viviendas, y la historia de las personas que todavía no han podido ver este cambio, que en realidad para ellos 6 meses es como si no hubieran pasado. Es como una eternidad para estas personas que muchas todavía siguen damnificadas, ¿no? Sí, y lo interesante es que desafortunadamente muchos neoyorquinos que no fueron tan afectados, es como que se les ha olvidado un poco y no se dan cuenta, a menos que llegues a uno de esos vecindarios que realmente fue impactado y te das cuenta que realmente es como si el tiempo no ha pasado. Sí. Se ha estancado en el momento que pasó Sandy, estas personas continúan. Para estas víctimas nada más, porque para el resto de Nueva York es un contraste, ¿no? Como que la vida continúa. Y sí, cuando uno visita estos lugares, tú te das cuenta de que todavía, como mencionaste, los daños están ahí, todavía están tratando de reconstruir,
tú ves todavía las maquinarias tratando de excavar y las tareas de reconstrucción. Por ejemplo, yo estuve recientemente en South Street Seaport, aquí mismo en Manhattan, donde en realidad no hubo tantos daños así de estructuras, pero en esa área sí. Por ejemplo, yo entrevisté y fui testigo de todos estos locales, estos negocios como todavía están por dentro, destruidos totalmente, y ellos están tratando de reabrir estos lugares, estos negocios. Bueno, se sabe que el gobierno ha hecho varios intentos de, por supuesto, proveer esta asistencia que necesitan, pero no ha sido suficiente. Sí, eso era lo que realmente estábamos hablando. De hecho, yo entrevisté a una señora que tiene un salón en Coney Island, apenas a 2 cuadras del mar. Y ella se le inundó con 6 pies de agua, todo. Entonces, ¿y ella aplicó para FEMA? Ella aplicó para todo lo posible. Dice que hasta le tocaron las puertas varias veces y ya decía, por favor, ya no me visiten, porque es que o se lo negaban o no, simplemente no era suficiente para ella poder... No podía esperar más por el gobierno. Yo diría que particularmente los dueños de negocios están sufriendo en carne viva este problema. No solamente de la ayuda de FEMA, sino porque FEMA no ayuda a negocios, sino que transfiere a el departamento o la entidad de pequeños negocios para que le den un préstamo. Eso está parado. No le están dando ningún tipo de préstamos por ahora, porque eso toma un proceso y un tiempo. Y los seguros, la compañía aseguradora, se están lavando las manos y no quieren pagar. Por ejemplo, yo entrevisté al propietario de la compañía de chocolate Madeline, que ha perdido $80 millones en ventas y también en equipos y todo tipo de materiales que perdió. Y hasta ahora no ha recibido nada de los seguros, no ha recibido nada de ayuda federal de ningún lado. Ahora, ¿han conocido alguna familia o han tenido contacto con alguien cuya historia les ha conmovido desde el principio? Yo creo que también el tema de los afectados directamente, porque ya sea que sus casas fueron totalmente arrasadas por la fuerza del huracán, el tema de la infraestructura de la ciudad también ha sido afectado, y aunque las personas que sus casas no fueron afectadas, de alguna manera van a ver ese efecto. Una historia de una familia, creo que el paso del huracán puso en evidencia también cuán vulnerable es la ciudad, por ejemplo, en las viviendas públicas. Tuve la oportunidad de conocer una familia que vivía en el primer piso de un edificio en Red Hook, y como sabemos esa área fue totalmente inundada, y en las condiciones que ya vivían las personas, que eran, como me contaban, tenían varios problemas para conseguir reparaciones en sus apartamentos, y ese tema es como que después del huracán ellos han visto no solamente que se pone en evidencia cuán débil es el sistema de viviendas públicas, porque no han podido regresar a las condiciones que tenían antes, que si bien no eran las mejores, como me dicen, eran por lo menos más aceptables. Ahora es totalmente, después de 6 meses no han podido tener muchas esas reparaciones. Y es como decir, al caído caerle también. Me estabas hablando con muchas personas que por supuesto tienen que vivir en apartamentos de sótanos, y fueron los primeros, las primeras víctimas de esta tormenta. Yo llegué a entrevistar a personas que llorando me decían que habían perdido absolutamente todo, porque cuando le avisaron que venía Sandy, se fueron por unos días pensando que iban a regresar al otro día a sus casas, y no, hasta el momento no han podido regresar, porque se inundaron sus sótanos totalmente y perdieron absolutamente todo. No tenían ropa, no tenían nada, y ellos yendo a buscar ayuda, artículos de primera necesidad, tú lo veías llorando, y totalmente tú veías esa angustia de haberlo perdido todo. No termina ahí, porque también mucha gente que todavía quedó sin hogar, que tienen que buscar otro sitio donde alquilar. También hubo muchos casos en que se aprovecharon de la situación y los alquileres subieron, ¿no? Yo creo que en el mismo tema, la gente que en medio de todo ese caos y ese sufrimiento, hemos visto afortunadamente también esas historias de las personas que ayudan sin esperar algo a cambio. Quizás en el área, una de las más afectadas en Midland Beach, en Staten Island, manejando, buscando historias, también pude conocer a una de las partes que estaban más cerca de la playa. Una familia había perdido totalmente su casa. Era nada más que la estructura. Y no había pasado una semana del huracán y ya había alguien que vino y simplemente tenía la oportunidad, tenía una empresa de construcción,
y comenzó a ayudar a esta familia, comenzó a reconstruir. Y yo le preguntaba, ¿y por qué lo hace? Porque si fuera mi casa, si fuera mi hija, yo quisiera que alguien nos ayudara de la misma manera. Entonces esas historias también son las que te hacen pensar, ok, estamos en medio de un momento difícil, pero esas son las historias también que hacen la diferencia. Yo cubrí de hecho una historia en Staten Island que realmente me conmovió mucho y fue que ellos, la comunidad se reunió y los legisladores locales para abrir un centro de cuidado infantil que de hecho tenía años que había cerrado. Los reabrieron para que las personas pudieran llevar sus hijos a un lugar seguro y salieran o a reparar a sus hogares o a buscar trabajo o lo que sea que ellos realmente necesitaran. Eso realmente fue una muestra de cómo la gente realmente se une cuando en situaciones así tan drásticas. Que exactamente este huracán quizás sacó lo mejor y lo peor de todos nosotros aquí en la ciudad. Bueno, muchísimas gracias entonces. Muchas gracias. Definitivamente los residentes de las zonas afectadas todavía ven un futuro incierto a 6 meses de Sandy. Pero ahora que la ciudad se prepara para abrir su temporada de verano, muchos más neoyorquinos se darán cuenta del verdadero daño que dejó esta tormenta. Gracias por acompañarnos en este programa especial a 6 meses de Sandy. Yo soy Carlet Keys.